Vamos a una nueva edición de Principio de Revelación, la columna de Santi Martínez Cartier, hoy sobre adivinación. Precisamente, hoy vamos a hablar sobre las mancias, me gusta decirles. ¿Ya hablamos de mancias alguna vez o no? Sí, porque alguna siempre se cuela, pero sí, porque básicamente mancia es el sufijo que se le pone a todo método adivinativo, como la quiromancia es la lectura de las manos, o la geomancia es la lectura de patrones en la tierra, o etcétera. Hay bibliomancia, es abrir un libro aleatoriamente y encontrar en ese pasaje una Como respuesta. Lichín. Uno abre a veces, está confundido. Eso en realidad entraría en cleromancia porque... Pará, por ejemplo... tiene que ver con tirar cosas, con tirar los dados, tirar las cartas. El estalqueo es como una monedas. suerte también de mancia. ¿Por qué? Ojo. Y porque estás intentando como adivinar... Buscar señales. Claro, como buscar señales. Y justamente, ¿sabes lo que estaba pensando, lo que venía pensando un poco? Yo creo que los métodos de adivinación tienen algo cada vez más atractivo a partir de que nuestra vida se volvió algorítmica, a partir de que todo lo que consumimos está guiado por patrones predefinidos, que es lo contrario al azar. Son patrones ultra predefinidos que terminan configurando nuestros consumos. Entonces, tal vez cuando tirás las monedas o las varillas de Millerama, lo que hagas para sacar un hexagrama de Lichín, hay un acto ahí que es animarse a que te aparezca algo que no está predeterminado para tu consumo y para tus gustos. Y por eso tal vez tiene sentido que estas cosas sigan, o sea, que estos métodos y sistemas de adivinación sigan siendo parte de nuestra vida casi cotidiana. Pero les traje un poco, esto surgió a partir de que Ivy me dice, che, mira esto, parece que Mar del Plata va a ser por primera vez sede del Congreso Internacional de Tarot. Ah, es verdad, yo te mandé eso, ¿no? Por eso empezó acá. ¿Listo y choconía? Todo hecho con IA mal. Sí, le dije, tenemos que ir. Vos tenés que ir. Estética, todavía tengo tiempo. Esto es 1 y 2 de noviembre en Mar del Plata. Ah, bueno, llegamos. Estoy para ir a Mar del Plata 1 y 2 de noviembre. Estética mileísta pleno, ¿no? Como esa cuestión. Todo ya, qué feo que es. Es bastante horrible. No, pará, pero ¿Torre de Manantiales o es otra cosa el Hotel Manantiales? Debe ser el mismo. Yo amo Torre de Manantiales. Yo fui, buenísimo. Yo viví 3 veranos ahí cuando laburaba. Amo Torre de Manantiales. Es hermoso, qué alto Yo estoy que para ver es. si me puedo acreditar. Hablando de, ese punto más alto de Mar del Plata, Torre de Manantiales. Sí, por claro. eso la enorme, tasa de suicidios en el lugar. Porque es muy alto realmente. Esto por lo Claro. menos las fábulas que a mí me contaban en 2012 cuando yo ¿No hay un trabajaba ahí. cuento de Mariana Enríquez? Ahora no me acuerdo. Me parece que está en los primeros La verdad que mirás por la ventana y asusta, porque Dan da todo ganas, al mar. dan ganas. No dan ganas de arrojarse, no. No, parece que... No. De hospedarse. Sí. Vas a salvar las nubes, te tomás un... Bueno, ya estamos derivando. Dale, irá. Está perfecto. Bueno, digo, y esto fue también en paralelo al auge de, también tenemos acá un ejemplo video de una cierta psíquica uruguaya con ciertos vaticinios sí. que empezó a hablar sobre el presidente. Y le pegó hasta ahora, pero ahora dejó de pegarle. Pero, por eso, acá tenemos su testimonio cuando dijo que va con audio. No se escucha, pero... A la presidencia de Argentina. Quiero decir, A ver. Javier Milei, el presidente de Argentina, en estos meses renuncia a la presidencia de Argentina. Quiero decirles que hoy, 11 de agosto de 2025, en mi evidencia veo al presidente argentino renunciando. ¿Sí? Veo reunido con todos sus pares políticos, los cuales lo presionan. También lo presionan el pueblo, bien. Y hay algo que lo presiona más, que es los problemas que tiene, bien, con la ley, bien, con la justicia, y los problemas que tiene con la justicia su hermana. Eso lo lleva a su renuncia, bien, eso lo lleva a su renuncia, tomando el poder otra persona masculina, bien, una persona masculina de diferentes ideas, de otro partido político. Esa persona va a ser presidente de Argentina con otras ideas políticas, bien, y muy allegado a Cristina Kirchner, muy allegado. ¿Y Massa? ¿Quién? Bueno, entonces la Venus psíquica hizo su aparición como señora de los presagios en el último tiempo, y a partir de esta confluencia se me ocurrió empezar a rastrear desde dónde venían ciertas tradiciones de la adivinación, que es eso, ¿no? Lo que hablábamos, las mancias, los métodos que tenemos
un poco los seres humanos para enfrentar la incertidumbre. Yo creo que en tiempos convulsos, en tiempos extraños. Karina Milei uno- es adivinadora. Justamente, vamos a llegar a eso rápidamente. Ok. Vamos a llegar a eso. Sí, Karina Milei practica el tarot. El tarot es una cleromancia, como hablábamos Es una antes. cleromancia. Cleromancia es cualquier cosa que arrojas y en base a la interpretación de lo que arrojas te da un resultado. Puede ser el I Ching con las varillas o las monedas, o puede ser las cartas del tarot, o puede Requiere ser... mucha sabiduría Sí, requiere un... para interpretar Sí, yo no sé si sabiduría es la palabra. Yo diría Estudió que... marketing, Karina. también. Y repostería. Escuchame una cosa. Sí, es aprender un método y después uno ha conocido a lo largo de su vida gente que usa... Para el problema no están los oráculos, no están los sistemas de adivinación en sí, sino en la gente que los usa y cómo los usa. He conocido gente muy manipuladora y es muy fácil pegarse... Eso, como viste que con lo de Karina se hablaba mucho de tiró las cartas y le dijo... Sí. Es muy fácil el sesgo de confirmación. Exacto. Es muy fácil poner a andar ese sesgo. Y si el que está enfrente, esto lo he visto pasar, si el que está enfrente de alguien que está tirando las cartas cree fervientemente en esa persona y esa persona conoce personalmente a la otra, tiene mucha capacidad de manipularla. Porque tiene un montón de conocimientos coyunturales de la vida de la persona que está, del paciente, si lo querés poner en términos psicoanalíticos, lo que quieras. Digo, lo que sería el consultante. Entonces, siento que en ese caso, o cómo se usa modernamente, en la modernidad, a veces tiende a la manipulación del que consulta, por una cuestión de dinámicas de poder y etcétera. Digo, a veces de que vuelva el cliente. Sí, también. Esa persona también, te también, paga también. y bueno, vos un poco le tenés que decir Completamente. algo que le sirva a escuchar para que vuelva otro día, no se vaya enojado. Se pone ríspido entre personas que se conocen. Para mí Sí, ahí es cuando se pone complicado. jodido. ¿Cómo me decís eso vos a mí? Claro. Complicado. Es eso. No, entonces, para mí, lo que estuve investigando y lo que estuve leyendo y a lo que he llegado es que estos métodos tiene sentido que sigan muy arraigados. Vamos a una versión express, porque tenía algo más largo, así que vamos a ir salteando, que vos a mano te tiro los números de lo que te muestre. Pero vamos a hacerlo más conversado. Esto básicamente desde el origen de la civilización siempre tuvimos métodos de adivinación, desde la antigua Mesopotamia hasta la antigua China, hasta lo que sea. También con el clima, pienso. Sí, por es que ejemplo, de hecho ¿no? hay métodos de adivinación que tenían que ver con interpretar el movimiento de los vientos, Claro. hay métodos que tienen que ver con tirar un metal líquido en el agua y ver cómo se comporta. Bueno, pienso Hay en métodos los dolores con- de rodilla de las señoras. Y bueno, sí. Va a llover. ¿Qué? Va a llover. ¿Por qué? De hecho- llueve después. Tal vez de los primeros métodos, también eso, desde ya los sumerios que tienen el Enuma Anu Enlil, que es un texto sagrado, donde era básicamente una forma de leer los cielos. Primeras versiones de la astrología, y esto estamos hablando de más o menos 2000, 3000 antes de Cristo. O sea, ya desde que existe la civilización, existe la escritura, existe una forma de interpretar presagios en lo que nos rodea. Y acá tenemos una tabla de... Eso es una tabla de interpretación de las estrellas, Babilonia. Y acá también, bueno, hay un método que me salté que es la extispicina. No les traje imágenes porque esto se hizo mucho y se llegó a hacer con personas, pero era la lectura de las vísceras de los animales. Se sacrificaban animales, se los abría y sobre todo el hígado y se medía si tenía una coloración particular, una malformación, y eso quería decir algo en particular. Y esto después lo hacían los romanos, ya es un mundo civilizado, entre todas las comillas, pero se llevó adelante mucho esto de abrir algo y leer las vísceras. Por como- suerte como cambió por la concepto. borra del café. Sí, Más vegano. claro, Es un eso poco lo- más vegano eso. La Sí. cafemancia, sí. Pero también, sí. Y esto me flashea, me voló bastante el boche cuando me enteré. Es el número 5, Manu. Sigue tranqui, no hay ningún apuro. Estamos hablando sobre en la cultura china. Se leían los huesos oraculares. Agarraban un caparazón de tortuga o huesos de Wow. buey, les tallaban una escritura, lo ponían al fuego y según las rajaduras que se hacían en base al calor, eso era lo que interpretaban como presagio. Y los primeros registros históricos de escritura china, o sea, la primera vez que se identificó un carácter chino fue en un hueso oracular. Mirá. O sea, está ligado, eso es lo que digo, como hemos hablado acá sobre la religión, en algunos casos,
por más que a cierto marxismo le pese, es un factor civilizatorio. Los oráculos son un ordena. factor civilizatorio y la religión es un factor civilizatorio. Ordena lo que está bien y lo que está mal, da unas Sí, pautas sí, sobre ese sí. bien, sobre ese mal, sobre cómo comportarse en ese Total. entorno, con ese prójimo para pertenecer a esa sociedad. Obviamente es un factor ordenador y civilizatorio. Y de hecho, los babilonios también se decía, o sea, se dice que los sacerdotes babilonios eran básicamente una suerte de abogados de la época, porque lo que hacían había unos tratados así que te decían cómo interpretar los presagios. Entonces vos hacías una consulta y tenías un chabón que leía, era un escribano. Era el que- ChatGPT de la época. No es muy distinto a ir a un escribano hoy en día, que No, yo por eso. sepa. No, tipo, No bueno, sé si es muy distinto claro. realmente. A ver cómo está este hígado de cordero sacrificado. A ver, El ya te departamento digo. es tuyo. Claro, eso. Y sí, O- es medio... Y también eran muchos generales en batalla. Che, mañana vamos al frente o no. Ahora ya te digo. Tac, taca, vemos cómo está ese hígado y a ver qué dice el libro. Estoy de un rato. Y mañana, Y a después ver el vas, clima, te mañana no rematan, avances. Te rematan y loco, si el hígado me dijo que iba El hígado me dijo que iba a estar ir. todo bien. No vas a estar vivo para decirlo ni siquiera, no vas a putear al hígado. ¿A quién le vas a reclamar? Si ya va... va. Y bueno, y así también eso, los chinos llegamos, ahí también vamos en el número 6, ejemplo, para que veamos lo que es el I Ching, que el I Ching también empieza, esto es más o menos 1500 antes de Cristo, que tiene que ver con... Los chinos tienen todas esas cosas de los cambios, de que todo puede llegar a transformarse en lo otro, las líneas yin y las líneas yang, que las líneas enteras son yang y las líneas cortadas son yin. Y después también esto se vuelve básicamente un tratado de filosofía porque se mete Confucio, se mete el taoísmo. Y lo que pasa con todo esto es que se vuelve como todos los oráculos con el comercio, se empiezan a mezclar, se empiezan a hibridar y ya llegan a Europa en cierto momento con sus propias interpretaciones. Y más o menos para el siglo IV, con la expansión del cristianismo, mientras el cristianismo se expande, Edad Media, se empieza a pudrir y se empieza a perseguir y a considerar hereje todo lo que sea oracular, todo lo que sea de este palo, hasta el Renacimiento. Que el Renacimiento es cuando básicamente dejamos de poner a Dios en el centro y ponemos al humanismo en el centro. Y ahí surge el tarot. Y ahí llegamos. Pero es raro eso también. ¿En qué Tener sentido? el humanismo en el centro y Es que cuando se pone el regirte humanismo... por el tarot. Tiene que Pero- ver con varias cosas, con los Medici es una, pero... Decí, Facu. No, que digo, el tarot intenta interpretar al ser humano en algún punto. Sí, no, por supuesto. No desde un lugar moral Claro. como Dios. No, y tiene que ver en realidad con eso, o sea, Edad Media, persecución, caza de brujas, todo lo que sea considerado por fuera de la doctrina católica férrea era perseguido y exterminado, se puso heavy en ese sentido, pero lo que pasa es que con el Renacimiento se empiezan a poner en valor desde el humanismo, como diciendo, che, pará, si corremos al Dios católico del centro, estamos hablando de Europa Occidental, ¿no? Que es la cultura de la que mamamos nosotros. Si dejamos de poner a Dios en el centro, ¿qué pasa con los textos cabalísticos, con el hermetismo? Cosme de Medici es el primero que traduce el Corpus Hermeticum, que trae también toda esta cuestión de volver a Dios y una interpretación más esotérica. Y entonces todo ese combo termina generando, años después, ya más 1700 y pico, los primeros mazos de tarot esotéricos, porque el tarot nace como, tenemos acá también alguna imagen, el tarot en las 7, sí. En realidad era un entretenimiento de nobles, viste que la baraja española, que dicen que también viene de una deriva china, árabe, etcétera, la baraja española tradicional, que son bastos, espadas, copas y oros. El tarot es una reinterpretación a la que se le suman 22 figuras, que son 21 son los arcanos mayores, que son 21 cartas a los que decían los triunfos y los triunfos, porque era un juego de esos donde al final de la mano te tirás una carta y el que tira la más alta se lleva el pozo. Entonces era un juego de azar, era un juego de cartas, donde se apostaba guita. Entonces, en esa época se empieza primero a demonizar por una cuestión, por lo que ahora demonizaríamos a Betano, no sé, a las Claro. ¿Qué es Betano? A Bet Warrior. a Bet Warrior, las ¿Qué es empresas- Bet Warrior? Casa de apuestas casas de online. apuestas online donde apuestan a ver si hay un córner Sí. a los 15 minutos. Sí. Y los niños de 15 años se derrapan toda la guita de sus padres en apostar a ver si Ese es pateo. otro drama, amigos, en el que etcétera. estamos. Bueno. Para otro día. Pero por eso se demonizaba primero al tarot, porque son cartas que usaban los nobles para timbiar. Era como su casino.
Y después con el tiempo son... Es que la timba es el oficio más viejo del mundo. Y por eso. Al final. Ahí era, Preguntale a Toto se Caputo, repartía si no. guita con el tarot al principio. Sí. Era eso. Eran nobles jugando guita. Y después llegamos a una interpretación francesa, que es a partir del tarot de Marsella se empiezan a derivar todos los que conocemos ahora, donde hay un loco que dice, che, mirá, en realidad esto tiene unas... dentro del tarot se ocultan unos secretos de magia egipcia, ultraterrena, no sé qué. Y en realidad era todo chamullo. Después se comprobó que eso no tenía nada de cierto. Pero todo lo que conocemos del tarot deriva de una interpretación francesa de esas cartas con las que los nobles italianos se derrapaban toda la guita. Así que la conexión con el tarot y la guita, como con Karina Milei, viene desde el origen de esta práctica. También dicen que Menem usaba mucho las consultas astrológicas. Sí, Menem tenía... Está en la serie. sí, Menem tenía una bruja. Sí. Y bueno, igual lo hemos hablado acá también. López Rega, Obvio, el tercer obvio. Macri decía peronismo. siempre que iba con una vidente también. Sí. Bueno, ahora Karina no es nuevo. ¿Vos tenés algún, no sé si no hay alguna edición de Picnic Sideral? Sí, en realidad desde las primeras ya se hablaba, creo la primera que hicimos sobre Milei, el primer de lo espiritual y lo electoral, Sí. de hecho empezaba con una interpretación porque el loco, la carta del loco, que de hecho es la carta número 22, pero el número no está en la carta, eso, ya tenía una descripción donde era... El loco es como una suerte de arquetipo, se le dice el idiota al arquetipo, pero porque es alguien sin destino, alguien que rumbea y que tiene una relación, ¿viste? Tiene como un leoncito que lo persigue además. Mirá. Tiene, Qué justo. tiene un sombrero muy loco, un sombrero muy extraño, que yo lo identifico con el pelo de nuestro presidente, pero porque dice que el sombrero ese tan extraño lo que quiere decir es... Es como el sombrerero de Alicia. Hay algo de eso, porque ¿No? tiene que ver con lo tumultuoso de sus pensamientos. Como que tiene una No le cabeza... entran, me pasa. Eso. No le, es demasiado. Y la interpretación de la carta del loco, eso, va muy de la mano con el arquetipo que nuestro presidente representa. Entonces yo creo que también Karina lo debe tener muy presente en ese sentido arquetípico. Supongo que Cristina iría al psicoanalista, ¿o no? Digo No yo. dijo. Bueno, Macri No es sé. el que más habla de eso, de que iba Es a verdad. terapia todas las semanas. Santi. No, creo que No sé Cristina si es más... De hecho, bueno, después del atentado la vimos rodeada de curas villeros. Es Yo verdad. creo que Cristina... Acude más a la Sorry, religión haciendo honor a su nombre, a secas. es más cristiana. Santi. Sí. Santi. Hablando de Macri, veo que acá en el guión decís algo como que esto después se transforma en el bridge o algo así. es que- O sea, está realmente muy asociada a la Muy derecha. asociada a Macri. Ay, al me tarot. olvidé de ese tremendo. detalle. No, o sea, claro, es un juego, se llaman juegos de bazas, con Z, que son estos juegos donde se tira una carta al final y el que gana se lleva el pozo. Y la estructura del tarot original como juego de cartas es muy similar a la Bridge, es básicamente el mismo juego. Ah, mirá. Entonces, al fin y al cabo, se conecta con Karina, se conecta con Macri, se conecta con todo. A su vez es completamente entendible, sos presidente, estás todo parana y te No. vas a consultar con uno. qué Yo te iba a decir amigo. bueno, ¿de qué hablamos Bien. al principio de la columna? Es Bien. la respuesta ante la incertidumbre. sí. Cuando no sabes qué hacer, y también lo hemos hablado en Picnic Sideral, que se pueden suscribir si a alguien le interesan estos asuntos. Mañana va a salir una edición extensa sobre mucho, profundizando en prácticas de todo el mundo. Hermoso. Pero Julio Argentino Roca, liberal, tenía chamanes, Claro. tenía consultado a brujos. Es que imagínate si la pesadez de tu propia vida, una persona común, te hace ir a lo que mierda sea, imagínate tener la presión de todo el país. Sí. ¿Sabes qué, 47 amigo? millones de Voy a argentinos. uno diferente todos los días. voy, Y de boludo. hecho, este país, hay un libro muy interesante que yo recomiendo siempre, que se llama Historia del Esoterismo en la Argentina, de Juan Tremendo. Pablo Bubello, que es espectacular, que rastrea todo este tipo de cosas, que habla mucho sobre la época en la tensión entre los médicos y los brujos, y lo que pasaba en esa época era que había una falta de brujos, o sea, una falta de médicos. Como había poca gente formada en la medicina, a los ejércitos de la campaña del desierto tenían curanderos. Estamos un poco de camino a eso, ¿eh? Pues sí, Claro. estamos en retroceso. Donald Trump hizo declaración Y la semana pará. pasada que el paracetamol te da autismo. Y cada vez hay- Estamos muy cerca. No, y en Argentina yo conozco más de un médico que dejó de ser médico porque ganan 2 pesos. Los conozco personalmente. En el medio, claro, los Por que eso, son médicos los por vas cuestiones desfinanciando. estructurales, van por cuestiones dejando- materiales de sí, existencia. Sí, sí. Bueno, no estamos muy Ojo. lejos. No, Además sí, de que obviamente las crisis y cuando uno no llega y no llega y no llega, tiende obviamente a, no quiero decir caer, porque tampoco la fe es algo en lo que uno cae. No.
pero digo, uno recurre Sí, total. muchísimo más a ese tipo de respuestas cuando la materialidad y lo que puedes tocar y ver y tangible no te da Sí, respuestas. te eso. Una cosa es la fe y otra cosa es decir que el paracetamol te da autismo. El Kennedy, el último Kennedy vivo que tienen ellos, que el Kennedy ministro de Salud, tiene un nivel de pedo en la cabeza. Acá Violen también lo ha abordado extensamente. ¿Se viene un especial Kennedy? No sabemos cuándo sale esto, así que no vendamos. Ok. Bueno, No, chicos, perdón por traerles algo. Yo sentí que venía No, con está frivolidad. bien. No, está perfecto. Era para eso. Son las vacaciones. No, yo ya tenía esto pensado. ¿Viste cómo es esto? Yo lo voy estructurando. Yo ya sé que va a ser la semana que viene. Obvio. Santi Pero está bueno. ordenado. Bueno, gracias Santi Martínez Cartier. Ha sido un placer, por chicos. este Gracias por principio tenerme. de revelación.